Ahora sí. Hola a todos. Miren, yo sé que la tarde es dura, ya el café ya no surte efecto, así que voy a tratar de hacerlo lo menos académico posible. En realidad, la idea básica de levantar capital significa entender al otro. No es más que eso, es entendimiento entre personas. Entonces, cuando hablamos de tratar de levantar capital, tenemos que enfrentarnos con un inversionista. Entonces, tenemos que empezar a pensar cómo piensa este. Y de repente tenemos que analizarlo y ver cómo funciona, si es que realmente es como el tipo de la derecha o es como el tipo de la izquierda. A veces más parece el de la izquierda. Entonces, tenemos que ver que este señor, que eventualmente podemos pensar que es muy racional, va a pensar en, ok, tengo que colocar algún excedente de dinero, que lo tengo por ahí, ¿no? Tengo que pensar en evaluar cuál es el riesgo de esa inversión, ver si es que la puedo diversificar, tengo que ver cuáles son los niveles de liquidez a los cuales quiero poner mi dinero, de repente quiero poner algo a corto plazo, algo a medio plazo, algo a largo, ¿no? Y luego voy a aspirar a una rentabilidad promedio. Entonces, vamos a pensar que este señor trata de organizar una cartera de inversión contigo, con tu startup. Entonces, vamos a pensar que eso es lo totalmente racional. Y muchas veces empezamos pensando al inversionista de esa manera. Que todo lo que hace este señor es pensar como una máquina y decir, ¿va a resultar en dinero o no va a resultar en dinero? No siempre es así. Muchas veces se mezclan otros intereses. Y ahí tenemos que ver que este inversor también requiere aprender. Quiere aprender de tu negocio, quiere aprender de lo que haces, quiere aprender cuáles son tus pasiones, quiere saber involucrarse contigo, no como inversionista, no como capitalista, como socio. Y te ganaste a alguien más en tu mesa. Entonces, ahí tenemos que evaluar si es que también lo queremos en la mesa o no. Ese inversionista usualmente no quiere fracasar. En nuestra comunidad latinoamericana el fracaso se nos pinta como el peor de los horrores. Tanto para el emprendedor, pero más aún para el inversionista, porque usualmente al inversionista se le asigna un rol de no fallar, o de fallar poco, o de fallar en poca cantidad. Pero también fallan, y fallan a lo grande. Lo que pasa es que en el promedio todos aparecemos geniales y muy bonitos, ¿no? ¿Qué más quiere ese inversionista? Va a querer reconocimiento. En su labor de inversionista va a querer, oh, mira, qué buen promedio que tengo, qué bien promedié, qué bien lo hice. Mira esta inversión, y obviamente voy a resaltar solamente los puntos altos. Mira, en esta inversión logré 30%, y obviamente yo no voy a decir en cuál saqué menos 5 o menos 100%. Es decir, perdí todo. Otras cosas que pasan por las mentes de los inversionistas, no de todos, obviamente estoy generalizando y me disculpan si es que alguno se siente afectado, es que muchos inversionistas quieren devolver lo recibido por la sociedad o por lo que recibieron de pequeños, quieren contribuir, ¿no? Entonces, hablamos muchas veces de inversionistas, gente que quiere meter dinero a cosas que no dan dinero, ¿no? Emprendimientos sociales que no dan dinero, porque también hay emprendimientos sociales que sí dan dinero. Emprendimientos de impacto, ¿no? Que los llamamos impacto social, impacto ambiental, porque quiero ser bueno con el mundo, quiero ser amigable, quiero devolver lo que hice, pero más allá de eso quiero ser sostenible, quiero que esto funcione en el largo plazo. Entonces, ya se van dando cuenta que de repente hay otros elementos. Ya no solamente me estoy fijando en qué tan rentable va a ser mi inversión, sino si es que la quiero tener por largo tiempo. Si es que no me voy a querer salir de la compañía donde me he metido. Eventualmente puede suceder también eso. Y por otro lado, por último, y la verdad es que puedo seguir acumulando cosas ya sentimentales, pero hay una necesidad de pertenecer. Cuando alguien le presenta una startup a un inversionista, y la verdad es que, ok, tengo, no sé, $200,000, digamos, en cash como para invertir, yo sé que tengo muchas opciones.
Pero si yo voy a invertir contigo, significa que nos vamos a sentar en la misma mesa, que vamos a tomar un café, que vamos a conversar, vamos a ver cuál es la evolución del negocio y voy a sentirme parte de tu equipo. ¿Lo vas a dejar entrar? ¿Vas a querer que entre? ¿Ese inversionista va a dejar que entres a su casa también? Porque estamos hablando ya de una cuestión de pertenencia. Estamos hablando ya no solamente lo que nos une, de acuerdo con lo que nos dicen los abogados, ¿no? Una partición de acciones, una partición de, digamos, de posibles beneficios futuros. Eso puede ser muy bonito, o sea, para lo racional, pero para lo irracional, el sentirme parte de una comunidad, aunque sea pequeña, que están haciendo, puede ser un motivador tan interesante o tan fuerte como la rentabilidad o como la aversión al riesgo. Entonces, también ese pensamiento metaeconómico, es decir, más allá de lo meramente financiero, de lo meramente monetario, es importantísimo en la función de decisiones que tiene un inversionista. Y fíjense, no son locos, es gente usualmente racional, pero no dejan de ser personas. Entonces, cuando pintamos pues al tipo millonario, ¿no? que nos va a dar el dinero y nos va a girar cheques con muchos ceros, en realidad a veces pensamos en este tipo, ¿no? Que lo vamos a ver lejano, ¿no? Con una capacidad, ¿no? de ver más allá de lo evidente, pero en realidad sigue siendo una persona, con los mismos temores, con las mismas dudas, aunque de repente en distinta dimensión de las que puedes tener tú. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Y esto no solamente es aplicable a las personas. Tenemos ahora muchas corporaciones que están invirtiendo en compañías y que muchas veces no solamente están siguiendo mandatos totalmente lógicos, sino también que obedecen no solamente a los deseos de los dueños de estas corporaciones, sino también a sus temores. Porque quieren cubrir riesgos, porque necesitan ser parte de, ¿no? Porque la corriente de startups me va a dejar atrás, necesito ser parte de ella. Y a veces también tomo decisiones de inversión en base a ello. Entonces, fíjense un poco que esto de los high net worth individuals o individuos con alto poder adquisitivo no necesariamente implican que sean seres superiores. Son seres con tantas aspiraciones como nosotros. Entonces, estos tipos, ¿dónde ponen su dinero? Pues lo tienen. Es la única diferencia entre el emprendedor y el inversionista. El inversionista tiene dinero, ¿no? La única pequeñísima diferencia, ¿no? Y el emprendedor lo necesita porque tiene un gran equipo, tiene una gran propuesta de valor, tiene un mercado identificado, tiene un problema que solucionar o una ambición que poder cubrir para un grupo de clientes. Y lo más importante, ese emprendedor probablemente tenga algo que el inversionista no tenga, que es una misión. Entonces, estos tipos ponen sus dineros en los bancos, ya lo sabemos, pueden ser nacionales y en la localidad que se les ocurra. Pueden ponerlos en fondos de inversión o tener carteras de inversión contratadas. Pueden poner en inversiones inmobiliarias, que es algo muy típico del latinoamericano. Muchas veces tenemos familias que tienen el 70 y pico % de sus bienes en bienes raíces. ¿Eso es bueno? ¿Eso es malo? La verdad es que no lo sé. Lo que sé es que esto no se mueve, esto siempre va a existir, es lo que dice. Y por eso compran tierra, compran propiedades que en realidad no son más que un papel en un registro público. Igual que un papel que es tu cédula de acciones. Pero tenemos esa imagen mental que nos queda. Pareciera que los tiempos mercantilistas todavía los tenemos ahí. El afán de acumular, acumulamos tierras, acumulamos dinero, ¿no? Para eso tenemos una cuenta, un hermoso estado de cuenta en el banco que nos dice cuántos ceros tenemos y con eso
decimos, ok, esto es lo que tengo, ¿no? Porque es más bonito decir tengo 6 ceros en el banco que decir tengo 6 startups. A pesar de que las startups pueden valer más que 6 ceros en el banco. Y cuando tengo un poquito más de dinero, contrato a alguien para que me administre el dinero. Entonces contrato a una oficina de familia, contrato a personas que pueden invertir en, ya sea en private equity, es decir, en compañías, digamos, ya un poco más estables y de repente un poco más maduras, que pueden invertir en fondos, en carteras, igualito como arriba, y que, más allá de eso, me van a hacer la planificación para mi vejez, para los estudios de mis hijos y para sus viajes. Y por último, lo voy a poner al final, tengo algún espacio para inversiones alternativas. ¿Qué es una inversión alternativa? Es una inversión distinta de las de arriba con 2 características básicas. Tienen una alta volatilidad, es decir, puedo ganar mucho dinero, puedo perder mucho dinero, o mejor dicho, puedo perder todo lo que invertí. Y segundo, que pueden tener una gran rentabilidad. Yo presumo que ahí ustedes se encontrarán identificados a sus emprendimientos, a sus empresas. Entonces, dejémoslo ahí. Pero desde el punto de vista racional, ok, ya nos movimos un poco a dónde meten su dinero, entonces tú tienes una pequeña oportunidad de atraer la atención de este señor con varios ceros y decirle, ok, ven aquí, te cambio tus ceros, ¿no?, por unos cuantos papeles, que es parte de mi sociedad, parte de la compañía donde estoy. Entonces, este tipo, ¿qué es lo que va a evaluar? Y esto lo evalúa como una pirámide. Va a evaluar primero tu riesgo. ¿Y qué significa esto de evaluar tu riesgo? Primero, que tengas que tengas posibilidad de ganar algo o de perder algo. Si tienes una idea, no me estás trayendo riesgo, me estás trayendo incertidumbre. Si me estás trayendo una idea no desarrollada, me sigues trayendo incertidumbre. Si me estás trayendo algo, un desarrollo en el cual no hayas conectado con un cliente para saber si esto funciona o no funciona, me estás trayendo incertidumbre, no me estás trayendo riesgo. Eso significa, hasta ahora no me estás trayendo nada. A ese punto de vista lo tienen que tener ustedes bien en cuenta. Porque finalmente, cuando alguien evalúa riesgo, significa, ok, esto puede tener éxito, puede tener un fracaso. Eso puede ser un 1, un 100%, ¿no? O puede ser un menos 100%, porque voy a perder lo invertido. No es un 0, es menos 100%. Luego, si es que puedo, contigo, conversando, evaluando, puedo saber si esto efectivamente tiene un riesgo, ok, ya me voy a la siguiente etapa. Si no, ni siquiera voy a entrar, ni siquiera voy a conversar contigo. Voy a hablar de la liquidez. ¿En cuánto tiempo puedo recuperar mi dinero? ¿Vale la pena esto, que lo pueda recuperar en 10 años? ¿O en 3? ¿O me estás pidiendo sencillamente para financiar tu primera venta a tu proveedor y puedo hacer una rotación de 60 días? Igual, sigue siendo una inversión. Fíjate bien cuál es la liquidez que le puedes ofrecer, cuál es la liquidez que ese inversionista va a requerir. Va a ser muy importante que se lo preguntes. Porque si no, después te van a tocar la puerta cada 3 meses preguntándote y ya sale el pan del horno, ¿no? Ya está dorado, no se quema. Y esas preguntas te van a distraer. Entonces estamos hablando ya de un diálogo. Estamos hablando ya de trabajar en conjunto con el inversionista a ver si podemos tener intereses conjuntos. Esto no es una relación asimétrica, es totalmente simétrica. Y luego de superar el problema o de resuelto la interrogante sobre la liquidez, paso de nivel y voy a discutir la rentabilidad. ¿Esto es aceptable o no es aceptable? ¿Cuáles son los estándares? ¿No? Y muchas veces hablamos de mediciones promedio.
Estamos hablando, por ejemplo, para algunos fondos de Venture Capital que ofrecen rentabilidades de 15, 20%. ¿Por qué? Porque tienen empresas maravillosas que pueden ganar 500% y tienen otras que son pérdida total. En el promedio puedo tener una rentabilidad pequeña. ¿Qué hago ahí? ¿Lo acepto? ¿No lo acepto? Yo como inversionista, ¿lo quiero o no lo quiero? ¿Qué otros factores están ahí? Y ahí es donde entran esos factores metaeconómicos que les estaba refiriendo hace un minuto. Ahí es donde entra la intención de trabajar contigo, de generarte a ti no solamente el sueño de tu vida, sino también de, en parte, convertir el propio. Entonces, ese interés es fundamental, ¿no? Y no quiero pecar de sentimental, ¿no? Ya se me salen las lágrimas. Pero definitivamente esa empatía tiene que existir. Si no, probablemente sea una serie de conversaciones un poco áridas, un poco complicadas y solamente vamos a hablar de números, sobre todo cuando no podemos asegurar todos los números. Y el gran tema con estos inversionistas es que conforme tienen más dinero, quieren meter dinero en más instrumentos. Y eso significa más complejidad. Y cuando hablamos de más complejidad, hablamos no solamente de más costos de transacción, sino también estamos hablando de una capacidad ya de no poder esto manejar de una manera propia. De tener yo que contratar a una persona, un family office o un administrador, que sea el que lleve esto. Que sea más experto que yo, que lo maneje mejor que yo. Y ahí el toque personal que yo quería poner cuando yo invertí en tu startup desaparece. Entonces, cuando me preguntan dónde entra la inversión ángel, cuando hablamos de todas estas estructuras de financiamiento, de inversión que tienen estos individuos, en realidad entran como esa inversión alternativa, pero estos pioneros son pocos. Son aún pocos, entonces son valiosos. Tenemos que ver cómo los enamoramos, cómo los atraemos, cómo empatamos y empatizamos correctamente con ellos. Obviamente estos son pioneros. Bueno, pero estos son buenos pioneros, no saben vivir bien. No, tienen una casa cómoda, lo hacen con estilo y lo hacen contigo. Te van a invitar. Entonces, hablemos. Estos pioneros buscan cosas extraordinarias. ¿Estás en capacidad de brindar algo extraordinario? Y más allá de la promesa de lo extraordinario, ¿eres capaz de demostrar que eres extraordinario? Fundamental. Parte de todo esto es que estamos hablando ya no de riesgo, estamos hablando de credibilidad, ¿no? Y si me quiero ir al término vecino de la credibilidad, está el término crédito. Yo quiero dar crédito a tus palabras, quiero dar crédito a lo que me dices, quiero dar crédito a tu propuesta, quiero dar crédito a tu propuesta de valor, quiero dar crédito a que el segmento de mercado que me estás presentando es valioso, es importante. Entonces, eso es lo extraordinario. Muy pocos pueden cumplir con eso. ¿Qué significa que yo pueda cumplir con eso? Significa que tengo que ver más allá de lo que usualmente se hace en un mero estudio de mercado, tengo que ver más allá de lo que se hace en una mera exploración, tengo que ver más allá de lo que se hace en una mera hipótesis. Y acá es donde tengo que trabajar. Por ejemplo, a la industria del private equity, que es una industria loquísima, pero que es bastante reciente, donde yo compraba compañías establecidas, las transformo, las diseco, las parto en dos, las parto en tres, las uno, las amaso, saco una cosa nueva y luego la vendo. ¿No? Y hay gente que se ha especializado en eso por mucho tiempo. Y los que hayan visto las películas esta de Wall Street, es ese mundo. Esa industria le ha tomado más de 20 años, casi 30 años, ser aceptada en el mundo de las finanzas, de la gente seria, por así decirlo, ¿no? La gente de traje largo y que está en grandes oficinas, con los grandes fondos de inversión, ¿no? Y ahora, cuando hablamos del venture capital, del capital de riesgo, porque finalmente es riesgo,
¿no? Y me gusta la palabra riesgo, aunque algunos no, también va por ese camino, va un camino de ser entendida como industria. Entonces vamos a empezar a tratar de entenderla nosotros también. Este es un monstruo muy diferente. Puede ser una mezcla de muchas cosas, pero es diferente en sí. Entonces tenemos que aprender no solamente a conocerlo, sino también a domesticarlo. Entonces, cuando un agente financiero, es decir, una red de inversión ángel, un fondo de venture capital, un inversionista individual intenta explicar esto, entonces tenemos que ver cómo se van en estas etapas, ¿no? Porque yo puedo invertir solamente en el conocimiento, en el llamado Knowledge Based Capital, del que tanto habla la OCDE, y fíjense que yo soy peruano, que soy el único que no es de la OCDE, ¿no? Pronto, ojalá. Y hablamos también de la formación de compañías innovadoras. Muchas startups como ustedes que están en la etapa, como le dicen, early stage, ¿no? Entonces, esa es la etapa de formación. O puedes estar en la etapa de crecimiento, donde ya estés ampliando mercados, donde estés buscando adaptarte al resto de países de la Alianza del Pacífico, donde estés en el proyecto de soft landing con Acelerap. Ahí también eso hay que entenderlo. Y también hay que entender cómo vendemos estas empresas. ¿Cómo salimos? ¿Queremos salir? Nos enamoramos tanto que no nos queremos salir, entonces ¿cómo calculamos la rentabilidad? Pues es una inversión, entra dinero, yo estoy dejando de lado un gasto, ¿no? Entonces alguien me tiene que pagar por esa desazón de no disfrutar del gasto en este minuto. Entonces, lo voy a hacer. ¿Cuándo voy a salir? ¿Cuándo voy a recuperar ese gasto? ¿En 8 años, 10 años, 5 años, 3 años? ¿Nunca? ¿O me echo a llorar porque ya perdí? Entonces tenemos que entender eso. Tenemos que entender esa filosofía con la que está pensando el inversionista. Y hasta ahora, como verán, no les he mostrado un solo número. Porque esto no es cuestión de números. Es cuestión de entendimiento. Es cuestión de tratar de saber cómo funciona esto. Y hasta ahora, muy pocos, o casi nadie, tiene una teoría contundente sobre cómo funciona esto. El mejor valor de una startup es el valor al cual alguien está dispuesto a comprarla. ¿Qué de científico tiene eso? ¿No? Es muy difícil. O sea, imagínense, o sea, ustedes como emprendedores, o sea, están dispuestos a ceder una parte del capital de su compañía por una cantidad de dinero. Pero fíjense la letanía que resulta para el que lo tiene que desembolsar. Para el que tiene que girar el cheque y no sabe qué número va a poner ahí. No es fácil. Entonces, lo mejor que podemos hacer es, lleguemos a un consenso. Cuando nos pongamos de acuerdo, ok, firmamos. Tú me das una parte de las acciones de la compañía y yo te doy dinero. Y no solamente te voy a dar dinero, te voy a dar mis recursos. ¿Recursos medidos en qué? En mis conexiones, en mis accesos, en mi conocimiento, lo que pueda. Porque me estoy metiendo a tu auto y ya voy de copiloto de repente. Entonces tengo que entenderte a ti como chofer, como conductor. Porque no te voy a quitar el sitio conductor. Entonces quiero saber si frenas ahí a lo burro, ¿no? O no frenas. Tengo que entenderte. Y tú también tienes que entender al copiloto, cómo da las señales, ¿no? Si es este acompañante, este pasajero asustadizo, ¿no? Que todos odiamos en el asiento delantero del auto, del pasajero, ¿no? Que nos dice, no gires ahí, viene un auto. Lo odiamos, no lo queremos, es muy difícil hacer las cosas porque nos distrae. Entonces tenemos que entendernos, tenemos que ver cómo funciona esto. Y esto no solamente es problema de los financieros, es problema de ustedes. Porque fíjense, los primeros inversionistas son ustedes porque son los primeros que han puesto el dinero de su familia, han puesto su sudor, han puesto su trabajo, han puesto su tiempo, han puesto sus estudios y no solamente han puesto eso, han puesto su reputación en la línea. Y eso tiene un valor. Y otra vez, no sé cuánto.
Entonces, en esa búsqueda, la gente que quiere invertir tiene múltiples vías para explorar. Lo puede hacer independientemente, que son los inversionistas ángeles, como les dicen, los solitarios, ¿no? Que van uno a uno y van preguntando y cómo va y a veces se convierten en celebridades, ¿no? Como Ashton Kutcher o algunos amigos de por ahí de Hollywood. Pero también hay la exploración en manada, en redes, que son las redes de inversionistas ángeles. Entonces ahí también, conversando, nos ponemos de acuerdo. Y es muy gracioso. O sea, por ejemplo, una forma, digamos, de explorar en redes de inversión ángel es distinto en hombres y con mujeres. Las mujeres se comportan de manera distinta cuando invierten, los hombres se comportan de manera diferente a las mujeres. Entonces tenemos que ver también con quién hablamos. Y no es porque uno sea mejor que el otro. Invierten diferente, tienen objetivos diferentes. Tenemos que entender con quién andamos. Igual, las compañías no lo hacen en redes de inversión, lo hacen en redes de innovación abierta. Es decir, van buscando conocimiento en todos lados, con las universidades, los centros de investigación, las startups, las incubadoras, las aceleradoras, y buscan valor ahí. Y también buscan invertir. Tienes diversificación masiva, no me importa qué industria esté, con tal que sean muchas startups y voy a diversificar. O puede ser una diversificación donde yo escojo algunos y ¿sabes qué? No solamente me voy a dedicar a buscarlos y ubicarlos, sino también los voy a ayudar a salir adelante. No es solamente capitalista el tema, sino también un tema de dar empuje. Y por último, bueno, casi no último, está la selección masiva. Es decir, hago concursos por todos lados, ¿no? Y te llevo a un sitio paradisíaco, o te llevo a Suiza, o te llevo a Emiratos Árabes, hago un concurso y te nombro el campeón del mundo, ¿no? Y te digo, ¿sabes qué? Tienes la opción de tener financiamiento hasta por, no sé, $500,000. Pero no te lo prometo. Si es lo que yo quiero, si es lo que va conmigo, invierto contigo. Entonces hay algunos fondos que hacen eso. Y por el otro lado, hay algunos fondos que lo hacen por verticales. Alguien que, por ejemplo, un BBVA se especializa en buscar startups metidas en fintech o que sean anexos a su rubro de negocio. Fíjense, todos ven cosas diferentes, todo el mundo ve sus intereses. Entonces tú como emprendedor, tú como empresario tienes que también velar por los tuyos. El gran tema aquí es que ya no estamos solamente hablando de temas muy financieros, no estamos hablando de temas muy económicos, estamos hablando de algo que lo supera. Estamos hablando ya de qué es lo que quiero ser yo. Estamos hablando ya de la proyección de la persona sobre la inversión. Lo que es un poco raro, ya estamos hablando ya un poco de temas metafísicos, cuando supuestamente el inversionista profesional es alguien así que te calcula todo, el valor actual neto, la tasa interna de retorno, el periodo de recupero. La verdad es que eso no funciona aquí. No funciona aquí porque yo no tengo la capacidad de predecir. Y si no tengo la capacidad de predecir, entonces estoy en problemas. Entonces tengo que buscar otros métodos alternativos. No es porque estos sean malos, sino que no aplican. Cuando yo tengo una compañía que está en bolsa, yo sé que me cotiza todos los días. Entonces yo sé que un día está en 6, el otro en 5, el otro en 4, el otro en 3. Entonces puedo sacar un diagrama de volatilidad y puedo saber cuál es el riesgo de la inversión. ¿Por qué? Porque también lo puedo liquidar en cualquier minuto. ¿Qué pasa con un emprendimiento? ¿Qué pasa con una empresa joven de alto potencial? ¿Lo puedo liquidar en cada minuto? ¿Tengo la capacidad de hacerlo? No, es imposible. No existe. El riesgo es en el momento que entro y cuando lo termino de medir, en el momento que salgo. No hay más. Lo del medio, ¿qué puede haber pasado en el medio? ¿Se murió la empresa? Ok, ya, ese es mi fin. La vendí en $10,000 millones. Ok, ahí salía la inversión. Pero no hay más puntos en el mapa. ¿Puedo hacer una regresión de 2 puntos? Los matemáticos me van a decir que no. Entonces, ¿cómo voy a poder medir el riesgo ahí? ¿Cómo voy a poder medir una desviación estándar? ¿Cómo voy a poder medir
que esto realmente existe, como algo que me diga que esto es muy riesgoso o muy poco riesgoso. Entonces, cuando hablamos de riesgo, hablamos un poco de variabilidad, ¿no? ¿Cuáles son los resultados que puedo tener? ¿Qué es lo que puedo obtener de esta bendita inversión en la que ya me metí y ahora qué hago? Y cuando yo hablo de ocurrencias, cuando invierto en bolsa, claro, o sea, puedo ver que esto sube, que esto baja, la mapeo, esa variabilidad. Acá no sucede, acá se trata no de administrar el riesgo, tengo que administrar la incertidumbre. ¿Cuál es la diferencia entre riesgo e incertidumbre? Cuando yo tengo incertidumbre, no puedo adivinar nada. Ni siquiera es una distribución uniforme, no puedo adivinar nada, no sé qué va a pasar. Cuando yo hablo de riesgo, puedo tratar de adivinar qué escenarios puede haber, aunque sea. Tengo algo hacia dónde querer proyectarme, hacia dónde decir, ok, tengo una chance de perder, tengo una chance de ganar, tengo una chance de poder liquidar hoy. Entonces, ¿qué es lo que busca un inversionista en una startup? Si es que, ok, y le estás diciendo, hombre, ¿para qué te vas a meter a una startup? Si es todo incertidumbre, no te metas a una startup. Pero hay gente que lo hace. ¿Y por qué lo hace? ¿Cómo convertimos esa incertidumbre en riesgo? ¿Qué es el verdadero negocio de cada uno de ustedes? ¿Y por qué se los digo? Porque finalmente, de yo poder decir, ok, tengo estas oportunidades, tengo estas opciones, puedo avanzar en esta dirección, yo estoy mapeando cuál es la ruta de la compañía. Y cuando yo voy mapeando una ruta de la compañía, ya puedo ir adivinando cuáles pueden ser sus resultados futuros. Con cierta probabilidad, bueno, mal que bien. Pero aunque sea, ya tengo una imagen de lo que puedo hacer. Tengo una ayuda. No son mis piernas perfectas, pero son un buen par de muletas. Entonces aquí es donde tenemos que incidir mucho. De ver qué está sucediendo con estas startups. Entonces, finalmente, ¿qué le queda al inversionista para evaluar? No va a evaluar tu flujo de caja, o si lo evalúa, lo va a hacer porque, bueno, pues es lo que hay, ¿no? Le vas a ofrecer múltiplos para evaluar si es que esto puede ser muy bonito, le vas a decir, ok, ¿sabes qué? Hay una empresa similar en México que se vendió en 8 millones de dólares y por lo tanto yo valgo lo mismo a pamplinas. No funciona así el mundo, porque jamás vas a encontrar a alguien exactamente igual que a ti. Y si lo hubiera, tu empresa vale cero. Porque supuestamente eres innovador, eres nuevo, eres poderoso. Si tienes un clon, prefiero al clon. Fíjate, tu valor único es tu mejor valor. Pero ese es tu drama también, porque evaluarte va a ser complicado. Entonces, tengo que irme a lo que conozco, a lo que puedo conocer, a conversar con cada uno de ustedes y ver qué es lo que está sucediendo dentro de este mundo llamado startup, de este mundo llamado empresa, de este mundo llamado emprendimiento, como lo quieran llamar. Porque la verdad es que el nombre es lo de menos. Y ahí tenemos que ver quiénes están detrás. Yo no sé si alguno reconoce, son más de mi época, ¿eh? Entonces tengo que ver quiénes son esas personas que están detrás. Y lo más importante, y que no se los dicen es, ¿tienen ustedes la reputación como para que yo te dé dinero? Porque la plata no se la voy a poner, se la voy a poner en una cuenta de la compañía probablemente, pero ¿quién la administra? La vas a administrar tú. ¿Vales tú? ¿Esa confianza te la vas a ganar? ¿Me la vas a demostrar de alguna manera? Entonces fíjate lo que tienes que hacer. O sea, tu plan para convencer al inversionista tiene que pasar por esa prueba tan especial de demostrar que eres confiable. No solamente que eres bueno, sino que eres confiable.
¿Qué conocen dentro del equipo? Y no estoy hablando del lobo solitario, no solamente hablo del lobo solitario inversor, sino también hablo del lobo solitario emprendedor. Si tú eres un lobo solitario emprendedor, voy a tener problemas contigo. Porque si a ti te gusta hacer negocios solo, solamente puedo lidiar contigo. Si te vas a poner obstinado, ojalá que sea para bien, pero va a ser difícil que yo pueda ser tu socio, que pueda ser tu compañero en esta aventura que se llama startup. Va a ser muy, muy difícil. ¿Cómo me pongo de acuerdo contigo? Si tú estás acostumbrado a trabajar solo, a tener las ideas, a tomar las decisiones. ¿Debo confiar plenamente en ti? Otra vez, voy al punto primero. ¿Tienes buena reputación? Todo retorna ahí. ¿Qué conocen dentro del equipo? ¿Son diversos? ¿Qué les interesa conocer? Porque finalmente, cuando yo trato de entender eso como inversionista, voy a también tratar de entender hacia dónde va este emprendimiento. Y me va a interesar si es que empato. Si no empatamos, va a ser muy sencillo. Nos damos la mano, hasta pronto. Pero finalmente vamos a poder llegar a un entendimiento. ¿Cuál es la conducta frente a la incertidumbre? Tenemos eso que se llama resiliencia, que no es más que el aguante para encarar los malos momentos y tener la confianza suficiente para continuar o para cambiar el camino, que muchas veces, admitido, saben ustedes, muchas veces puede ser cosa de suerte, ¿no? ¿Cuál es la conducta individual y grupal? ¿Hay doers? O sea, ¿hay gente ejecutora dentro del equipo? ¿Hay vendedores dentro del equipo? ¿Hay gente que está junto al mercado? No me digas que tienes que contratar a alguien para que haga la venta. Entonces, ¿quién conoce el mercado? Me van a saltar dudas. ¿Has emprendido antes? Aunque sea poniendo el puesto de limonadas en la esquina. Me interesa saberlo. No creas que es una cosa de tontos. Es muy importante. Es muy importante saber cuál es el ánimo emprendedor. ¿Por qué? Porque esta es una carrera de largo aliento. Y si estamos hablando de una inversión de 6 años, 7 años, implica que yo te voy a ver probablemente 1 año o 2 años dando tumbos. Levantándote, cayéndote, levantándote, cayéndote y esperando que la última sea un levantándote. ¿No? Porque si la última es un cayéndote, como que no nos va bien, ¿no? Entonces, tengo que saber quiénes son esas personas. Ahora, tú, emprendedor, ¿por qué no te preguntas lo mismo del inversionista? ¿No es razonable que haya cierta equidad en esto? ¿Qué más hay? Ya acá es el tema un poco más ya de cosas un poco no sentimentales, perdón, muy sentimentales. ¿Hay una motivación real para hacer este emprendimiento? ¿Tienes un objetivo social? ¿Tienes un objetivo de curar algo? ¿Tienes una fuerza interior que te motiva a moverte? ¿Todo el equipo está metido en esa idea, en esa misión? ¿Hay un propósito realmente común? Porque si lo hay, me estás agregando potencia. Me estás diciendo, oye, ¿sabes qué, Javier? Yo voy a estar aquí porque me interesa resolver este problema. Y si me interesa, voy a estar prudente. Voy a poder saber que si te doy los recursos, los vas a utilizar en eso. ¿Y eso no es una excelente noticia? ¿No? Quiero saber si eres curioso. Porque si me dices que, ok, tengo mi producto mínimo viable, ¿no? El famoso producto mínimo viable, ¿no? Y, ok, me enamoré, qué belleza, y ya no desarrollo más. Se me acabó la curiosidad. ¿Qué va a significar para la evaluación de ese startup? ¿Qué va a aparecer ahí? Va a aparecer un valor menor. Entonces yo necesito que tú seas curioso, que sigas, que avances. Con esa motivación mezclada con la curiosidad, yo realmente tengo algo valioso. Y de repente no me importa si tú fracasas en la próxima lo vas a hacer mucho mejor. Y probablemente yo te acompañe. Y algo que muchos dejan pasar por alto. Saber si ese grupo emprendedor
ese equipo de gente que está ahí metida en esa cosa llamada startup es capaz de contagiar a otros. Eres capaz de contagiar a los que están en tu entorno, no solamente para buscar soluciones, sino también para crear en conjunto con otros, ¿no? Porque esto del yo fui solo, el llanero solitario es solamente para los dibujos animados, ¿no? Acá, porque acuérdense, ¿no? El llanero solitario tenía un amigo que se llama Tonto, ¿no? Entonces, no, eso no funciona así. Acá hablamos de equipos. Entonces tenemos que ver que esos equipos funcionen. Y si esos equipos funcionan, significa que pueden contagiar. Si tienen una motivación importante, tienen una misión que cumplir, están haciendo algo valioso, contagian. Y eso se va a ver y eso se va a reflejar en el valor. Por último, tienen que tener una capacidad de administrar a sus stakeholders. Manejarlos a veces suena un poco feo, pero sí administrarlos. Tienen que ser capaces de manejar las barreras a la entrada al mercado. Esto no es Silicon Valley, así que barreras a la entrada tenemos todos. Cada vez que le querramos robar $1 al vecino corporativo, ¿no? Ese vecino corporativo va a estar ahí presente para de repente ponernos las nubes un poco negras. Entonces tenemos que estar alertas. ¿Somos capaces de manejar eso? ¿Somos capaces de generar el ambiente necesario como para poder eludir esa barrera a la entrada o saltarla? ¿Somos capaces de generar la movilización que nuestro producto, nuestra propuesta de valor requiere para llevarla a la siguiente etapa? Porque podemos tener el producto maravilloso, pero si no convencemos a nadie que esto funciona, que esto es superior, cero. Entonces necesitamos eso. Necesitamos la capacidad de hacer cambiar al resto, no de cambiar nosotros. ¿Pueden hacerlo? Pues son las preguntas usuales que les van a decir. De repente, no todos se las han hecho, pero se las van a hacer en algún momento. Relaciones públicas, igual. Pueden manejar prensa, pueden manejar eventos, pueden manejar marchas si es necesario, para hacer que su producto sea preferido, sea idolatrado por las masas, sea aceptado por los estándares industriales. Y les comento, por ejemplo, en mi país muchas veces sucede que, por ejemplo, una estación de policía o una comandancia de policía o una dirección del ejército quiere comprar camionetas patrulleras para la ciudad, ¿no? Y vienen 16 ofertas. Y esas 16 ofertas, no se ofendan los chinos que estén aquí, las ofertas que vengan de productos chinos no van a pasar, así sean las más económicas, las más confiables, las mejores, sencillamente porque dicen, oh no, es un producto chino. Voy a modificar quizá hasta las condiciones de la propuesta para que pase una camioneta Nissan o Toyota o Mitsubishi o Kia, quién sabe. ¿Por qué? Porque alguien lo está gobernando el miedo. Al encargado de las compras, si se malogran las camionetas chinas, si se compraron esas camionetas chinas, ese señor probablemente se va a olvidar de su puesto. Entonces, ¿puedo conocer al cliente a ese nivel? ¿Estoy en capacidad de hacerlo? ¿Y qué pasa si es que ese elemento, el encargado de las compras de la compañía a la cual quiero vender mi producto, se vuelve mi enemigo? ¿Soy capaz de saltarlo? ¿Soy capaz de ir al dueño de la compañía para venderle y ofrecerle mejores condiciones? ¿Puedo convencer? ¿Puedo reconvencer si es que no convencí al inicio? ¿Puedo magnificar mi reputación sobre lo que hago? O sea, está bien tener reputación. ¿Puedo magnificarla? ¿Puedo hacerla más grande? Eso es fundamental para los negocios. ¿Cómo hago yo para descubrir eso? Entrevistándote. Entonces tú, emprendedor, tienes que estar preparado para soltar esas respuestas. Y eso significa conocer a tu cliente, significa conocer cuál es tu mercado, significa conocer cuál es el problema que estás atacando, qué ambición quieres solucionar. Y
mostrar algo potente. Si no puedes mostrar algo potente, no esperes una valorización potente. Entonces, tengo que ver qué problema estoy poniendo en evidencia. Y voy a ponerles un ejemplo, ¿no? ¿Ese problema lo estamos solucionando realmente con lo que estamos ofreciendo? Por ejemplo, hablemos algo que de repente a algunos no les agrade porque, no sé, hablamos del acné, ¿no? Si yo tengo un grano, ¿no?, del tamaño del cañón del Colorado acá en la frente, ¿qué opciones tengo? ¿No? La opción del salvaje, ya saben cuál es, ¿no? Crack. Lo chanqué. ¿Lo eliminé? No, no lo eliminé. No eliminé el problema porque me va a quedar una herida gigante, un cráter, ¿no?, del tamaño del Krakatoa, y la verdad es que no estoy solucionando nada. Pero puedo encontrar otras soluciones como startup. De repente, un parche. Y lo que voy a hacer es ocultar el problema. O para las mujeres, ¿no?, o para los hombres también, maquillaje, base, ¿no? Bueno, ya saben qué va a pasar al día siguiente, ¿no? Ese poro se va a llenar de materia y al día siguiente va a ser peor que el día anterior, pero al menos por un día ya solucioné el problema, ya lo oculté. Entonces ya tengo un tipo de solución. ¿Esa es la solución que está buscando mi mercado? ¿Sí o no? Tengo otras opciones. Las cremas estas para barros que te secan el barro en 3 días, 4 días y después el poro que más o menos que queda limpio y bueno, reparé el problema. Costo de la solución, un poco más caro que el parche, ¿no? Un poco más caro que reventarlo y ponerme una bandita. Entonces, estoy hablando de 2 soluciones diferentes que tienen una propuesta de valor diferente para el cliente. Pero ¿qué pasa si yo le agrego una tercera, que quiero disolver el problema? No quiero que exista más, yo no quiero que ese poro se vuelva a infectar ni a inflamar nunca más. Bueno, entonces procede a una cirugía láser, ¿no? Y con esa cirugía reconstruyo el poro, ¿no?, y nunca más vuelve a salir un grano por ahí. ¿Cuánto va a costar al cliente? Bueno, un poco más que el parche, un poco más que la crema, pero le va a dar una solución distinta. Entonces, fíjense bien, cada una de esas soluciones tiene un precio diferente, tiene una propuesta de valor diferente, un ofrecimiento diferente. ¿Qué es lo que estoy haciendo con eso? Estoy definiendo mi estrategia de precio. ¿Hacia dónde voy? ¿Dónde voy a ser más rico? ¿Dónde voy a hacer mejor las cosas? ¿Dónde voy a solucionar un problema? Entonces estoy definiendo mi estrategia de precio, y no solamente mi estrategia de precio, sino también mis condiciones comerciales. Entonces ya tengo algo al menos. Ya cuando yo sé hacia dónde me dirijo, sé cómo puedo hacerlo, sé cuántas personas puedo tener ahí. Ya al menos puedo definir un poco cómo van las cosas. Tengo que definir también contigo, conversando contigo, tengo que definir si es que realmente esto es un negocio. ¿Alguien tiene urgencia y prioridad para resolver el problema? ¿Cuántas personas son? ¿1, 10, 10 millones? ¿1 billón de personas? ¿Los puedes cuantificar? ¿Tienes acceso a ellos? ¿Puedes manejar esas barreras a la entrada otra vez? Entonces, fíjense, ya estoy definiendo propuesta de valor y estoy definiendo el tamaño de mi mercado, ¿no? Que es lo que les enseñan a todos ustedes en la aceleradora, ¿no? Estoy haciendo toda la repetición del curso, ¿ok? Pero ¿qué pasa acá? Cuando yo puedo cuantificar mi mercado, tengo que ver a los early adopters, mi poder de influencia actual, que muchas veces está subestimado, y también tengo que ver cuál va a ser el futuro, si es que realmente esos adoptadores del producto o servicio, experiencia que estoy queriendo introducir al mercado, realmente se van a quedar conmigo. Entonces, si yo puedo cuantificar esa propuesta de valor como un proxy del precio de venta, como un aproximado, yo voy a tener P, ¿no? Precio. Precio como aproximado de mi propuesta de valor.
de cuánto le estoy dando a mi cliente. Y si tengo el tamaño de mercado, también puedo tenerlo como un aproximado de la cantidad que yo podría vender. P por Q igual ventas. Ok, ya tengo una cifra. No es la cifra más maravillosa del mundo, pero funciona. Y estoy aproximándome ya a algo que definitivamente me puede ayudar a decir, ok, ¿esto me sirve o no me sirve? Luego tengo que ver los costos de negocio, ¿no? En esa ruta que he elegido, cuánto me cuesta adquirir clientes, cuánto me cuesta perderlos, porque también los pierdo, ¿no? Mis costos de producción del servicio, y además, cuánto me cuesta la base, cuánto me cuesta yo como fundador. Y a partir de ahí puedo determinar cuánto de inversión necesito. Y tengo que preguntarme, ¿para qué quiero la inversión? Para desarrollar. A veces me dicen, necesito 30% para tecnología, 15% para capital de trabajo, 20% para personal, etcétera, etcétera, y comienzan a hacer un diagrama de pastel que la verdad es que yo no entiendo nada. A mí me interesa, ok, si necesitas tanto de dinero, ¿qué es lo que ofreces? ¿Lo vas a necesitar temporalmente o lo vas a necesitar de manera permanente en la compañía? Y permanente, estoy hablando ya de dejarlo estacionado durante unos cuantos años, hasta que lo pueda recuperar por completo. ¿Estoy pagando deudas? Es decir, antes de que hagas la ronda de inversión, ¿te endeudaste? Y yo tengo que pagar la deuda, de repente no es tan conveniente, ¿no? Hay que ver la secuencia. ¿Necesitas capital de trabajo? Para muchas empresas B2B, ¿no? Llegar al punto de equilibrio se hace con un cliente. Y para eso necesitas capital de trabajo. De repente esa es toda la inversión que vas a necesitar en 6 meses. Luego echas a andar la rueda, si tienes un buen margen. Adquirir clientes también funciona. Pero dime cuánto necesitas para eso. Si todo se fue al trasto y necesitas hacer un pivot, un cambio importante, dímelo, lo negociamos. Si yo creo en ti, si yo creo en tu reputación, eso no va a ser un impedimento para la inversión. De repente tu evaluación va a ser un poco menor, pero igual, voy a creer en ti, voy a creer en el equipo. Y fíjense cómo ya estamos poniendo correctamente el carruaje y el camión, el carruaje y los caballos en su adecuado sitio. Primero son las personas. ¿Y qué es lo último que se va a preocupar este inversor? Ok, ¿cuándo recupero mi plata? Y eso es igual, una conversación. El bendito exit, ¿no? Finalmente es difícil predecir cuándo va a haber un exit. Si lo va a haber, si va a haber un comprador, ¿no? Parte de lo que se recomienda mucho a los inversores es que ya tengan una visión de dónde va a ser la salida de la inversión. Si alguien te quiere comprar en 4, 5, 6 años, olvídense de las salidas a bolsa, eso no pasa aquí. Es muy raro, o sea, one in a million, ¿no? Preocúpate de la dilución. Si voy a requerir rondas de inversión adicionales, significa que eventualmente yo tengo que ir sumando dinero, es decir, poniendo más dinero sobre la mesa, o resignarme a perder parte de mi participación. ¿Lo estás considerando? De repente me vuelvo tan pequeño y tan inútil como inversor que ya te voy a estorbar. ¿Por qué no lo pensamos juntos? Entonces, como verán, este Investing 101 no se trata más que tratar de conciliar intereses. Porque el inversionista lo que quiere es reducir sus errores, reducir las metidas de pata. Así como para ti es importante no perder clientes, para un inversionista bien diversificado, el no perder inversiones es una maravilla. Que tú no seas uno de ellos. Entonces, por eso es mejor que el escrutinio sea mutuo. Porque nadie te está poniendo como bajo la lupa como un sapo disecado. Si eres parte de un equipo, bueno, se evalúa como equipo.
y el que no quiere ser evaluado como equipo, mejor no hablemos. Entonces, estamos hablando de colaboración, estamos hablando de co-creación, estamos hablando de sumar esfuerzos, sumar capacidades y hacer cosas más potentes que la suma de las partes. El otro punto importante, que sí yo insisto mucho, es el transformar incertidumbre en riesgo. Y otra vez, me va a interesar, por ejemplo, si tú vendes negocios para la industria médica, digamos, me va a interesar saber quiénes son las 10 personas con las que estás tratando en tus clientes en clínicas, por ejemplo, o en hospitales. ¿Puedo conocer a esas personas? ¿Puedo conocer a la persona que te rechazó tu producto porque quiero saber qué pasó? Me va a interesar el fail, me va a interesar tratar de averiguar qué no está sucediendo bien para tratar de mejorarlo, porque si soy parte del equipo te voy a poder ayudar. Entonces hay una voluntad ahí muy colaborativa. No es Shark Tank, ¿no? Acá ustedes saben que los tiburones solo muerden. No, acá es colaboración, acá vamos a nadar juntos. En un naufragio, si tú te quieres salvar de los tiburones, es mejor que 2 personas muevan las piernas, ¿no? Pataleen para espantar al tiburón. Uno solo probablemente no es suficiente. Juntos podemos reducir riesgos. Juntos podemos lograr mejores negocios, ¿no? Y el otro tema es que, por eso es que tenemos que tener un barco real. Así se voltee, podemos nadar. Entonces, yo no quiero un barco imaginario. Tú tampoco lo quieres tener. Seamos honestos, nadie lo quiere tener. Entonces, trabajemos para hacer que esto sea real. Trabajemos para que haya un cliente real, para que haya un producto real, para que haya una proyección real del negocio y lo más importante, que haya una misión del negocio que pueda persistir en el tiempo y que solamente cambie cuando las circunstancias del mercado cambien o cuando finalmente esa misión ya no tenga sentido. Entonces, este inversor va a buscar generar alta rentabilidad con un riesgo acotado. Ahora, alguien me va a decir, oye Javier, pero tú hace unas diapositivas me decías que tenías un triángulo muy bonito donde primero ponías el riesgo, luego ponías la liquidez y luego ponías la rentabilidad. Acá solamente me estás poniendo la rentabilidad y el riesgo. ¿Qué te pasó, Javier? Claro, o sea, el óptimo de un inversionista va a ser ese. Va a ir por esas capas, como una cebolla. Primero, ataco el riesgo. Si el riesgo lo acepto, sigo investigando. Quiero ver cuánto es el periodo de inversión. Ok, si el periodo de inversión me interesa, sigo investigando. Luego veo la rentabilidad. Si la rentabilidad me interesa, podemos conversar. Sin embargo, cuando evaluamos uno a uno inversiones, muchas veces es mucho más fácil visibilizar la rentabilidad. Y lo que no visibilizamos y tenemos que trabajar mucho, y por eso es que tenemos que trabajar juntos, es en el riesgo. Y a partir de ahí, de esas 2 variables, definimos qué se necesita hacer. Es decir, cuánto de inversión vamos a poner. Y le podemos poner un plazo. Entonces, por eso es que estas 3 características, este triángulo tan importante de riesgo, liquidez y rentabilidad, es fundamental que se entienda de los 2 lados. Porque para ti, emprendedor, es el momento en el cual tú quieres que que tu inversionista pueda salir. No lo vas a obligar, quizá, pero le vas a dar un plazo como para que pueda estar tranquilo y que el inversionista también sentirse cómodo en ese plazo. Y todos vamos a ser amigos y nos vamos al siguiente startup o a la siguiente expansión de empresa. Entonces, este inversionista, una parte de su capital la va a dedicar contigo, no todo, ¿no? El inversionista que mete todo su dinero contigo es un loco. ¿Por qué? Porque definitivamente tiene una familia,
tiene otras cosas que hacer, tiene al menos que guardar plata para los viajes. Finalmente, una parte, la parte de riesgo es la que va a dedicar contigo, pero no solamente la parte de riesgo, la parte de interés propio, de curiosidad propia, de interacción, de sentimiento de pertenencia, que es lo que estábamos hablando dentro de las motivaciones metaeconómicas de este inversionista, que es más común de lo que ustedes piensan. Entonces, fíjense bien cómo funciona esto. Así, este inversionista esté diversificando, que puede ser cualquiera de ustedes, el involucramiento es fundamental. La transmisión de conocimiento es fundamental. Las conexiones son fundamentales, porque tu éxito va a ser mi éxito. Entonces, cuando hablemos del perfil del inversionista ángel, básicamente podemos diferenciar. O es un capitalista o se va a involucrar de lleno en el negocio. De repente, en algunas inversiones me voy a involucrar yo de lleno, en otras no tanto, voy a parecer más capitalista. Si hay varios inversionistas, de repente yo les cedo la capitanía a uno de ellos y yo soy un buen follower. Y ya no obstruyo. Y va a ser bueno para todos. ¿Inversionista o socio? ¿Lo voy a meter dentro del directorio a ese inversionista? ¿Es tan crítico que lo tenga ahí? ¿O es un buen asesor, un buen compañero? ¿O lo voy a tener en el café todas las mañanas? Tenemos que conversarlo. Nos interesa entrar, pero también nos interesa salir. ¿Lo planificamos juntos? Fíjate si dentro de tu startup realmente quieres inversionistas. Fíjate tú como inversionista si realmente quieres entrar a esa startup. Esa sinceridad es fundamental para los buenos negocios. Y una buena relación, definitivamente una buena relación entre personas. Y por último, y no es que sea menos importante, es el tema de la reputación. ¿Existe reputación de los dos lados? ¿No? A veces nos hablan, ¿no? No sé si alguno de ustedes ha escuchado hablar de algunos inversionistas que dicen, ok, te doy mi consejo y te quiero 5% de la compañía. Bueno, no sé si eso genera muy buena reputación. De repente es el mejor consejo del mundo y sí lo vale. Pero, digamos, en una economía donde todos colaboramos, donde buscamos co-crear, donde buscamos hacer cosas, de repente no es la mejor política. Cuidemos reputación de los dos lados. Y como les decía, esto no es Silicon Valley, entonces tenemos que hacer un doble esfuerzo en demostrar que existe esa reputación. Tenemos que manejar las barreras a la entrada, tenemos que conocer al cliente más de lo usual. Acá no se vende con una carta. Acá no se vende con una cotización, con un envío de muestras. Acá yo tengo que conocerte ojo a ojo, cara a cara. Tengo que tomarme un café contigo de repente. Porque es Latinoamérica, es nuestra costumbre. Yo quiero ya dominar el mundo, ok, de repente trataré de hacer cosas diferentes con cada tipo de cliente porque conoceré a mi cliente. Los negocios B2B, B2C o todas las mezclas que a ustedes se les ocurran son diferentes. Es diferente vender a un consumidor cuando en Latinoamérica tenemos tremendas barreras a la distribución de productos. Tenemos tremendas barreras en el acceso a canales de marketing. Y no me digas que el marketing digital va a ser tu solución. Tienes que hacer más que eso. No seas tan crédulo. O sea, no te creas lo que te dicen las agencias de marketing. Disculpen si hay una agencia de marketing por acá. Después, los inversionistas no son capitalistas en Latinoamérica. Son metiches. Se quieren inmiscuir. Pero es parte de la cultura latina y de repente como emprendedores, como empresarios, nos va a gustar que se entrometa. Entonces busquemos esa empatía. Si no existe esa empatía, cortemos rápido y por lo sano. Y hay un tema fundamental, la propiedad intelectual. Muchas veces en Latinoamérica nos da pereza registrar. O nos da pereza tener las claves necesarias como para tener un secreto industrial inexpugnable. Si no luchamos por eso, vamos mal.
O muchas veces sucede, espero que pronto, de repente, si alguien se siente identificado, que lo resuelva, que muchas veces la propiedad intelectual está en uno de los socios y no en la compañía. Contratos de cesión, contratos de traslado. Vemos cómo se maneja eso, pero que se maneje, que no se deje en el aire. Ese es un torpedo a la inversión. Entonces, el día de mañana, muchos de ustedes van a hacer pitches, pero el pitch es como entregar la tarjeta. Solamente que es una tarjeta de 5 minutos, ¿no? Voy a decir qué hago, qué me gusta, voy a sonreír. Ok, ya te conozco. Bien. ¿Te se enamora? No, el amor a primera vista, aquí no existe, ¿eh? No existe. No hay conexión. Hay contacto nada más. Entonces, sin conexión no hay inversión. Entonces, el que crea que se compra con un pitch, pues ya sabe que no. No funciona. Muy rara vez. O sea, funciona 1 en 1.000.000. Y no esperan que eso suceda. Ustedes no están para las apuestas, ustedes no están para la lotería. Cosas importantes. ¿Tenemos ideales similares? ¿Inversionista y empresario? ¿O grupo empresario? Mira los gestos. ¿Cómo me comunico contigo? ¿De manera abierta? ¿O voy a contar mi pitch así, con los hombros encogidos, como si estuviera ocultando algo? La expresión es muy importante. Y fíjate en la soberbia. La soberbia hay de los dos lados, ¿eh? Del que tiene dinero y el que tiene el genio. Entonces tenemos que manejarlo. Lo aguantamos, lo soportamos, nos encanta. Esa empatía es fundamental. Todos tenemos soberbia. Es algo que no podemos evitar. El tema es cómo lo vamos a manejar cada uno de nosotros. Y eso puede ser un impedimento para la inversión. Y por el lado del emprendedor, que también sucede en el lado del inversionista, es el tema de la soledad. El nadie me entiende, ¿no? El quiero a mi mamá. Porque de los dos lados está. Porque nadie me entiende por qué invierto en startups. Suele suceder. Oye, pero si hay tantos activos tan valiosos que te dan 20% de tasa de interés y tú estás apostando a los caballos, ¿cuántas veces me han dicho eso? Y no es apostar a los caballos. Y a ustedes también. Yo soy emprendedor, me siento solo, nadie me comprende, pobre de mí. ¿No? Necesito un inversionista que me acompañe en mi dolor. Fíjense, esos speech son terribles, pero muchas veces los transmitimos así. Entonces, veamos qué estamos transmitiendo. Estamos hablando de convencer, no de dar pena. Y eso va para el inversionista también. El inversionista, pobre de mí, solamente tengo $100,000, ¿qué hago? Y hay de esos también. Entonces, lo bueno es que, como verán, no les estoy hablando acá de evaluaciones, no les estoy hablando acá de métodos estrambóticos o hipermodernos para valorar una compañía. El valor real de una compañía es lo que quieran pagar por ella. Si un loco quiere ofrecerte $3 millones por tu compañía, cuando tú pensabas que valía 1, enhorabuena. Pero hay de ti, si es inversionista, se convence luego que en vez de valer 3, valía 1, como tú pensabas. Te estás ganando un problema y probablemente te estás ganando la destrucción de la compañía. Lo mismo al revés, ¿eh? Entonces, estamos hablando de relaciones equilibradas. Busquemos que esto funcione. Lo bueno de la Alianza del Pacífico es que te permite una dimensión de mercado que no tenías antes. Para los chilenos es una maravilla, para los peruanos igual, para los mexicanos que ya no pueden ir al norte, igual. Ya tienes el sur, bienvenido. Y nosotros tenemos el norte, buenísimo. Trabajemos juntos. Entonces podemos unir segmentos, ¿no? Siempre me dicen, oye, ¿sabes qué? Los limeños y los del DF se parecen mucho. Buenísimo. ¿Y nos podemos vender lo mismo? Y si es así, qué bueno.
Busquemos esas uniones, busquemos esos contactos y busquemos atraer inversión juntos. Funciona. Que me dicen, sí, las fallas regionales, que los impuestos. Miren, ¿saben qué? Diferencias hay en todos lados. En nuestras regiones, de nuestros países, hay diferencias de impuestos, hay diferencias de normas, hay diferencias de regulación, hay diferencias en temas de logística, de costumbres. ¿Por qué no vamos a asumir que eso también existe en nuestros países? Entonces, quitémonos esa venda. Funciona invertir juntos. Este cuadro me lo robé de Adrián Magenzo de más temprano, donde hay un montón de esfuerzos para multiplicar, mejorar, activar la Alianza del Pacífico. Todo esto está en desarrollo, no está perfecto, no es una maravilla, pero está ahí, está funcionando, está activándose. Vamos a hacer el primer experimento donde finalmente vamos a crear algo similar a la Comunidad Europea, pero sin una ciudad como Bruselas, ni 10.000 ni 40.000 empleados públicos. Disculpen los empleados públicos. Pero estamos creando. Lo bueno es que muchas de estas iniciativas parten del sector privado. Y en el sector privado nos entendemos mejor que con los sectores públicos. Entonces, hay que aprovechar, ¿no? Hay mecanismos para poder negociar y transar entre nuestros países mejor. ¿Cosas perfectibles? Claro. ¿Temas de impuestos? Sí. ¿Temas de tránsito de dinero? Sí. ¿Temas de flujo de mercancías, en algunos casos por temas pararancelarios? Ok. Sí, pero eso va mejorando. ¿Temas de que yo no puedo tener todavía una visa de negocios? Sí, espero que pronto la tengamos. Yo, ¿qué más soñaría que poder pasar por migraciones de mi país, irme a Chile, firmar un contrato, sencillamente diciendo, voy por negocios? Y no tener que sacar una cita y hacer colas de 20 horas para que me den un sello en mi pasaporte. Pero eso está en camino. Entonces hay una oportunidad. Lo bueno es que estos pioneros, que son los inversores, definitivamente sí tienen esa oportunidad porque tienen más de dónde escoger. Entonces, si alguno de ustedes está interesado en invertir, explore, converse. Mañana hay una oportunidad muy importante para conversar con cerca de 40 startups muy interesantes. Y ustedes, startups, emprendedores, empresarios, también tienen una oportunidad muy interesante de empatar con personas que pueden estar interesadas en hacer negocios. Pero tengan en cuenta que este es un tema compartido. Si me das mentiras, si me das cuentos, si me das no realidades, si no me pruebas lo que estás haciendo, vamos a estar en problemas. Si yo como inversionista te digo que tengo dinero y no lo tengo, también vas a estar en problemas. Trabajemos juntos. Entonces, esto de la Alianza del Pacífico funciona. Espero que sus negocios traten de abarcar la Alianza del Pacífico. Va a ser muy bueno. Yo prefiero invertir en 4 mercados que invertir en uno. ¿Ustedes qué piensan? ¿Sí? Gracias. Yo no sé si tengan preguntas o algo. ¿Hay micrófonos? Sí, ahora te regalo esto. Buenas tardes, mi nombre es María Pía Morante, yo trabajo para el Fondo de Inversión de Impacto Acumen, invertimos en Perú y Colombia, y mi pregunta va más por el lado del emprendedor. ¿Cuál cree usted, como en su experiencia, que son los principales miedos o preocupaciones de los emprendedores de incluir un fondo de afuera, ¿no? En primer lugar, muchas veces el emprendedor es enemigo de sí mismo, ¿no? Porque muchas veces como que nos cuesta esforzarnos en conocer un poco más al cliente. O sea, conocerlo así exhaustivamente, así casi una anatomía del cliente y de todas las ramificaciones que puede tener ese cliente. Entonces, ahí yo creo que tenemos ahí un punto muy importante en el emprendedor
latinoamericano que podemos profundizar un poquito más y donde las incubadoras y las aceleradoras nos pueden empujar un poco, ¿no? Hola, primero que todo muchas gracias por la presentación, bastante reveladora, por así decirlo. Mira, yo vengo de Chile. Que no salga esta habitación, ¿eh? Yo vengo de Chile y he participado por 2 o 3 procesos en mi vida, como de estos donde te toman, te entrenan y te llevan a presentar inversionistas. Y más o menos la dinámica siempre es la misma, en la cual dicen que lo más importante para levantar inversión son 2 cosas. Primero, el flujo de caja proyectado a 550 años, en el cual pasas horas viendo si el factor de crecimiento del 2021 va a ser 2.1 o 2.2. Y la segunda es que la PPT tienen que tener muchos monitos, poquito texto. Respecto al tema del flujo de caja en particular, mi pregunta es, ¿qué tan importante es tenerlo o hasta qué punto tienes que tenerlo desarrollado para tener algo de, digamos, o sea, entiendo que no hay que tener un flujo proyectado a 20 años, pero tampoco quizás es bueno llegar sin nada. ¿Cuál es el punto de trabajo que hay que tener eso? Y mi segunda pregunta es, en esta conversación que tú mencionas, desde que ocurre el pitch hasta que hay una conexión, que el cafecito y que todo, hasta que esté la plata para pasar la cuenta, en promedio más o menos, ¿cuánto tiempo pasa? Primero te voy a responder la segunda. Pueden ser entre 3 y 6 meses, ¿no? Si pasa más, algo no está encajando, no hay un clic ahí, ¿no? Ahí Match.com no acertó, ¿no? Y respecto del flujo de caja, déjame hacerte una contrapregunta. ¿Qué tan seguro te sientes tú de tu flujo de caja, si sea 6 meses? A 6 meses sí, a 1 año también, quizás a 2, pero en general te dicen, bueno, no son 500 años, pero son te dicen que tienes que tenerlo proyectado por lo menos entre 5 y 10, cosa que a mí me parece un poco ridícula, pero sí, obviamente para mí 1 o 2 años es un buen plazo, en mi opinión. Imaginemos por un momento que la meta de todos ustedes sea hacer un flujo de caja a 6 meses. No voy a ponerlo lo más sencillo del mundo, ¿ok? Primer impedimento. ¿En qué momento empiezas a vender? ¿Lo sabes? ¿Con cuánto de rango puedes adivinar cuándo empiezas a vender? Puede ser más o menos 3 meses, ya fueron los 6. ¿Qué pasó con el flujo de caja? Eso es lo que pasa con el flujo de caja. ¿Qué pasa cuando yo te digo, para ese flujo de caja donde tengo que sacar un valor actual neto, tú me pones una tasa de interés a los Silicon Valley del 15%? Yo te digo, por ejemplo, a 3 meses yo puedo descontar una factura de un club de fútbol de Perú por los derechos de transmisión de Telefónica, ¿no? Riesgo Telefónica, al 18%. ¿Cuánto es el riesgo de Telefónica? Bueno, digamos que es cercano a 0. ¿Ok? Esa es mi tasa libre de riesgo para un emprendedor. O sea, en realidad el flujo de caja es solamente un indicativo, es una buena muleta que todos necesitamos. Porque así nos lo enseñaron, así me lo enseñaron a mí en el MBA. Y a todos nuestros amigos inversores en fondos se los enseñaron así y de una manera como que nos falta el aire si no lo tenemos, lo ansiamos. Es una buena ayuda, no voy a decir que no, pero tiene unos rangos tan anchos que ese riesgo ya se convierte en incertidumbre. Entonces, ¿de qué manera? Yo te pregunto de nuevo, ¿en qué manera puedes asegurarme que eso va a suceder o no? Entonces, de esa manera yo esa incertidumbre la convierto en riesgo. Y ahí sí me vas a convencer. Y en ese sentido, entonces, o sea, yo solamente debería proyectar un plazo razonable en el que yo tenga una certeza más o menos grande de que eso vaya a ocurrir así, independiente si es riesgo o no. Y ese podrías hacerlo a 18 meses y decir, oye, ¿sabes qué? Yo no sé exactamente cuál va a ser el rango de crecimiento, no sé exactamente cuándo voy a comenzar a vender, pero dentro de, digamos, ciertos parámetros razonables o inclusive de repente conservadores, puedo ir por este camino. Gracias. Sí, eso es. Gracias. Ah, no, todavía queda una.
Qué exceso de amabilidad, ¿eh? Ok, primero muchas gracias por no ser una presentación típica donde se nos dio todos los puntos de un pitch, para simplemente terminar con, hagan una presentación, como dijeron, con un buen ERR y con casi nada de texto. Y ya yéndonos sobre esta parte así de que el pitch es solamente una tarjeta de presentación, quiero preguntar, ¿qué va después? ¿Cómo sabemos así? ¿Ya le hicimos match? ¿No le hicimos match? ¿Está bonito? ¿Está feo el emprendedor? ¿Qué es lo que tengo que evaluar después? ¿Cómo le sigo? Porque a todos nos enseñan, ve y da tu mejor pitch, espera lo mejor, persínate, haz todo lo que puedas, pero ¿qué va después? ¿Cuántos años tienes? 32. ¿Y no sabes cómo es hacer match? Es así, así. Te vas a entender fácil, va a haber flow, como dicen. Te vas a entender. O sea, cuando tú puedes conversar con una persona, inclusive cuando no te entiende a la primera, en la segunda conversación eventualmente puede nacer esa conjunción de intereses. Tienes que explorar, porque a ti también contigo también están explorando esa posibilidad. Hola, soy Antonio Velasco de México también. Oye, tengo una pregunta. En ocasiones, bueno, tengo en realidad un caso concreto. Empezamos a trabajar con con un emprendedor y digamos que empezamos a trabajar para poder lograr tener un prototipo primero y a partir de ahí poder generar un producto mínimo viable. Sin embargo, en el camino, justo antes de terminar el prototipo, un poco por lo que decías de hay que tener algo que mostrar y que vender en principio, o al menos que se vea ya más real. ¿Qué pasa cuando un emprendedor en ese tramo, digamos, empieza a cambiar con respecto a lo que ve como valor de la empresa? O sea, como inversionista, ¿cómo lo manejas? Ok, estamos describiendo un poco la tormenta perfecta que sucede cuando estás empezando a trabajar, sueltas dinero como inversionista y de repente se viene un pivot, un cambio importante en el modelo de la compañía, donde cambian las visiones, donde cambia de repente el proceso de decisiones, pero estás a la mitad del proceso, estás ahí cambiando el esquema de compañía. ¿A eso te refieres? Sí. ¿No? Ahí es donde entra la reputación. Fundamental. O sea, si yo confío en tu reputación y puse los primeros, no sé, $20,000 y no han cambiado nada al respecto, no te han descubierto robando un banco o secuestrando a una persona, ¿no? Eso no debería cambiar. Más bien, juntos tenemos que trabajar en cuál es el nuevo, digamos, el nuevo espectro de acción. Si no vamos a trabajar juntos, bueno, ahí sí es una alerta grave, ¿no? Listo. Gracias. Hola, mi nombre es Diego, vengo también de México. Como comentario a lo que observabas, nosotros ahorita estamos en la segunda ronda de inversión, pero dentro de la primera ronda de inversión nos tuvimos que reinventar porque vimos que durante el transcurso, durante el trayecto, la posición o lo que estábamos haciendo no lo estábamos haciendo correctamente y eso lo que logró fue que nos triplicáramos en ventas y que nos expandiéramos a nivel nacional y ahorita tratemos el tema internacional. Entonces, muchas veces, a veces el reinventarte te ayuda muchísimo a poder desarrollarte de una mejor manera y tus inversionistas quedan mucho más contentos con los resultados, porque al final el rendimiento es lo que vale. Sí, hay que tener en cuenta que estamos hablando de inversiones de mediano o largo plazo. Entonces, si tú tienes un tropezón, aunque sea temprano, ¿no? Dale un poco de paciencia, pero siempre conversando, siempre trabajando juntos. Es la única manera.
Hola, soy Jonathan, igual de México. Hablabas como de esta parte de la diferencia, bueno, entre Silicon Valley y los inversionistas de toda la parte de Latinoamérica. Aquí, o sea, incluso hay como menos inversionistas ángeles de lo que habría en Estados Unidos. Ahora, ¿a qué se debe como esta parte de o sea, la diferencia? Porque finalmente si no es propiamente como el dinero, o sea, digo, aparte de que pues quizás hay más inversionistas con más dinero, pero como, ¿cuál es la diferencia entre un perfil de un inversionista que puede haber en Latinoamérica respecto a lo que puede haber en Estados Unidos en cuanto a la confianza? O sea, ¿por qué cambia como la forma en la que se comportan? ¿O por qué sería como más fácil optar por decir, bueno, mejor en vez de emprender en Latinoamérica, mejor me voy a emprender en Estados Unidos porque va a ser más fácil adquirir inversión? ¿O qué se puede hacer como para romper esa barrera y pues tratar de evolucionar más a ese tipo de inversionistas? Como les decía, o sea, tanto el equipo emprendedor es un inversor también, ¿no? Y cuando quieres que alguien meta dinero a tu compañía, también va a ser inversor. Entonces, si hay algo que donde sí somos bien Alianza del Pacífico, ¿no? Es que todos somos desconfiados, ¿no? Hasta de la alianza, ¿no? Pero igual, vamos encaminando y vamos encontrando puntos de confianza, ¿no? Entonces, por eso es que es tan importante y por eso es que yo lo resalto como una diferencia con Silicon Valley. Acá tú tienes que demostrar tu reputación, tu buena reputación. En Silicon Valley es como una comunidad donde si te portas mal, ok, ¿no? Sabes que te va a ir mal en el futuro. En nuestra región, lamentablemente, si tú te portas mal, no necesariamente te va a ir mal. Entonces, tenemos, o sea, desde ese punto de vista psicológico tenemos que entender cómo es que funcionamos. Como no tienes esos incentivos, digamos, o esos desincentivos al tener mala reputación, ¿no? Entonces, finalmente, tienes que convencer que tienes una buena reputación. Entonces, fíjate lo importante que significa esto. O sea, no significa que vayas a la iglesia todos los domingos o todos los sábados, depende de tu religión. No interesa si le regalas rosas a tu madre en el Día de la Madre. No. Importa qué tan bueno eres en los negocios desde tu historia inicial. Desde que saliste de la universidad quizás. Ese es lo importante. Y ese es un punto crítico de diferencia con Silicon Valley. Hola, buenas tardes. Farid Bielma, igual de México. En mi caso no he tenido la oportunidad de buscar rondas de inversión. Sin embargo, han llegado dos personas en diferentes tiempos, una en 2015, otra en 2017, donde nos han propuesto comprarnos la tercera parte de la compañía. Incluso en uno ya llegamos casi a hacer un borrador de la nueva acta constitutiva. En todo ese proceso de conocimiento, pues al final concluimos que siguiéramos trabajando de esa forma y no se concretó, y yo creo que al final fue lo mejor, porque no es tan fácil como vender una parte de la compañía sin decir, dame el dinero y después vemos cómo nos organizamos, ¿no? Sino hay que fijar todas las reglas y si uno no está de acuerdo, pues mejor es abortar, ¿no? Porque al final es tu compañía la que está en juego. La otra persona puede poner el dinero o retirar de manera fácil. Sin embargo, en aquella ocasión tuve una pregunta y aprovechando el foro y su experiencia le quiero preguntar, usted que ha tenido ya muchas oportunidades de evaluar compañías, ¿cómo puede detectar rápidamente, así sin hacer tanto estudio, cuando un producto puede ser interesante y darle un valor a lo que llaman oportunidad de mercado? En realidad, trato yo de no asumir nada y trato de preguntar mucho, ¿no? Yo creo que eso me ha salvado de algunas cosas, no de todas, porque también he ido en negocios donde no ha ido bien, ¿no? Pero en definitivo sí es importante preguntar, ¿no? Y tratar de conocer no solamente aquellos datos exitosos, sino también los datos de fracaso, para saber qué cosas son mejorables, qué cosas no estamos viendo. Eso es fundamental. Hola, soy Patti de México también.
Mi pregunta va enfocada a, muchos hemos tomado este tipo de, o bueno, talleres de inversión y esto, y es un hecho muy conocido que hay más barreras aún para las mujeres cuando son fundadoras, más en América Latina. Si de por sí tenemos esa barrera, como mujeres tenemos más. Entonces mi pregunta es, bueno, primero, ¿qué opina de esta situación? O sea, ¿cómo está la situación para las mujeres fundadoras? Y la segunda es, ¿qué recomendaciones nos daría como mujeres para realmente poder acceder a estas inversiones? ¿Como inversionista o como emprendedor? No, como emprendedor. Ok. Hay un punto fundamental, que la estadística te respalda, ¿no? Emprendimientos liderados por mujeres tienen usualmente más periodo de vida y tienen más rentabilidad. ¿Ok? Entonces, si alguien quiere diversificar por completo, yo recomendaría diversificar a startups lideradas por mujeres, ¿no? Sería una excelente movida en términos financieros. Entonces, si eso realmente sucediera, esa restricción de capital que mencionas desaparecería. Lamentablemente, todavía tenemos un periodo que dejar madurar la idea, pero nuestra idea es hacer que esto evolucione, ¿no? Y por el otro lado, tienes estudios internacionales donde te dicen, que te indican que, por ejemplo, las mujeres demoran un poco más, bueno, en promedio, no estoy generalizando, pero en promedio, demoran un poco más en tomar las decisiones de generar una startup o de formarla, pero luego tienen más chances de éxito. Entonces eso también pinta muy a favor de invertir en una startup liderada por mujeres. Así que no, ya llegará. ¿Listo? Creo que ahí terminamos. Muchas gracias.